José, adelante. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días a todos y a todas. Espero que sí nos estemos escuchando bien y hablando bien desde Guatemala. Un saludo, un abrazo y muy, muy especial para ustedes. Pues mi nombre es José Rafael Escobar Rosal, más conocido como el hermano Rafita. Esto, aquí, si ustedes preguntan por mí así, conocen en muchas partes. Pues miren, yo he estado en la iglesia desde siempre. Y no puedo decir más que otro porque especialmente cuando la iglesia presbiteriana Betel de Quetzaltenango, acá en Guatemala, nos abrió sus puertas, nos arropó y cobijó como una familia compuesta por papá, mamá y 10 hijos e hijas, imaginan, una familia grande. Veníamos golpeados de una terrible y profunda disfuncionalidad familiar, con suma violencia como cultura enraizada en la familia y dura pobreza. Pero al abrirnos la puerta a la iglesia, miren, recibimos con tanto amor y cariño, recibirnos, eso fue fundamental, porque cambió nuestra vida. Literalmente cambió nuestra vida. Esa socialización que hicimos con hermanos y hermanas nos permitieron percibir que otro modo de familia es posible. Y entonces este fue lindísimo porque fue nuestro encuentro con la fe cristiana, un encuentro muy vivencial. Y yo era apenas un bebé, pero me cuenta, yo no soy el noveno de los 10. Me cuentan mis hermanos mayores que mi papá decidió junto con mi mamá al final que nos entregáramos al Señor. Y entonces en un culto de domingo por la mañana, venimos a aceptar a Cristo todos, y a todos nos hicieron. Y fue una cosa linda que nos recibieron. Así que esta iglesia supo cuidarnos, abrirnos a las posibilidades de percibir, de recibir cariño, aprecio, amor, estímulo. Y no nos cansaremos agradecer a Dios por esa bendición. Y a partir de esto, justamente comenzó nuestro peregrinaje en la fe cristiana. Yo soy guatemalteco y he estado dedicado la mayor parte de mi vida a laborar en el mundo de la enseñanza bíblica. Por 15 años fui coordinador del programa de pastoral educativa del Centro Educativo de Estudios, Centro Evangélico de Estudios Pastorales, CEDEPCA. Y ahí fue 15 años lindísimos de mi vida, los cuales fui combinando siendo también pastor en una de las iglesias que me tocó pastorear. Y también tuve la oportunidad, después de salir de CEDEPCA, de asumir la decanatura del Seminario Menonita Latinoamericano Semilla. Y ahí estoy justamente por otros 15 años trabajando como decano hasta ahora que cambió la situación por esta cuestión de la pandemia y que tuvieron que hacerse cambios. Y entonces las cuestiones cambiaron. Pero ahí he estado mi vida siempre relacionado con esto. Y desde justamente, como dije al principio, desde mi niñez, he estado junto a mi esposa y nuestros 2 hijos sirviendo a la iglesia por más de 30 años, en diferentes momentos como pastores directamente. Fuimos pastores de la iglesia menonita Casa Oreb, que fue nuestra primera experiencia pastoral por 23 años. Y luego por 6 años más en otra iglesia que se llama Comunidad de Fe. Y así fuimos también pastores de otra pequeña iglesia, la cual estuvimos conmigo hace un poquito de tiempo. Fui ordenado como pastor en 1986 y entonces también Dios nos permitió iniciar una carrera de trabajo y de estudio y así de esa manera es que logramos tanto en Semilla como ir a otras universidades como la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, la Universidad Panamericana aquí en Guatemala, la Mariano Galvez también acá en Guatemala y tomar diferentes cursos, seminarios, talleres en que se han implementado y le ha dado sentido. Y especialmente, lo digo con mucha gratitud, Dios ha sido bueno al acompañarme durante todo este tiempo. Así que esta mañana me place mucho estar con ustedes. Y lo hago con sumo respeto porque reconozco que cada uno de ustedes, y hermanos y hermanas, tienen una experiencia, una vivencia. Y justamente es ahora, como digo, porque vamos a aprovechar para compartir sencillamente en este caso. Voy a compartir la pantalla para entrar en detalles y avanzar en esta mañana. Esta mañana queremos trabajar sencillamente un tema de iglesia y pastoral hacia una comunidad terapéutica. Y vuelvo a repetir que agradezco mucho esta experiencia para estar con ustedes. Y justamente reconozco, y vuelvo a decirlo, que estoy frente a personas que tienen en sí una experiencia muy personal y vivencial de sus ministerios.
Y partiendo de esa realidad, no vengo aquí a imponerles, ni tampoco a traer las recetas mágicas, ni a descubrir el agua azucarada, sino justamente vengo a hacer un sencillo y sensible aporte pastoral para que vayamos creciendo, andando más en nuestros peregrinajes cada uno y cada una. Una lectura devocional. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano, como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer, te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. El famoso libro de Oseas 11, capítulo 4. Este sencillo versículo, al revisarlo, podemos notar a flor de piel que se refleja el carácter pastoral de Dios. La figura de una tierna madre o un padre bondadoso que cuida, protege, alimenta, promociona a su pequeño hijo o su pequeña hija, es muy clara. Y luego termina el verso con una expresión que trasciende y nos alcanza a nosotros y a nosotras. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. La vocación pastoral de Dios lo inclina al cuidado amoroso de su pueblo. Y aunque éste no se dé por enterado, su eterno amor por su pueblo lo manifiesta a través del acompañamiento que nos brinda una imagen diferente. El Dios Todopoderoso, también se puede hacer un ser sensible, sensitivo, amoroso, cariñoso, cuidadoso en ese caso. Por eso pregunto, ¿qué es lo que permitimos, lo que percibimos? ¿Percibimos la imagen de un tierno padre o una madre cariñosa que efectúa ciertas prácticas con las cuales quiere demostrar el amor profundo y respeto que siente por la persona que acompaña? Mira, vean conmigo. Uno, te enseñé, te llevé de la mano. Es decir, no caminaste solo ni sola. Tuve el cuidado de darte mi diestra para que aprendieras a caminar. Te enseñé a caminar. Miren qué cosa más linda. Te enseñé a caminar. Con paciencia que requiere, invierte el tiempo para promover la movilización del hijo, la hija amada. Es empoderarle, hacer un espacio dentro del marco social para que pueda movilizarse con toda seguridad y destreza. Esto es lo vital. Ese tiempo invertido es una figura muy bella, porque nos modela paciencia, amor, bondad, misericordia del eterno Dios de la vida. Te di de comer. Es decir, preparé tu alimento y con mucha paciencia te alimenté para nutrirte y para responder a los desafíos de la vida. Te di de comer. Puso tus recursos en favor del crecimiento integral de la persona. No sustrae nada, sino busca empoderarla para que sea protagonista de su propio destino. Miren lo que hace Dios, empoderarnos para ser protagonistas de nuestro propio sentido y destino. Te ayudé en tus problemas. No menciona los problemas, solamente que en medio de ellos siempre ha estado presente, iluminando, proveyendo, trayendo ideas, impulsando. Aunque el final de la copla es muy difícil, pero no te diste cuenta de estos cuidados. Lo elaborado en favor del hijo o de la hija, queridos hermanos y hermanas, es un hecho más allá de recibir el estímulo de la gratuidad. Lo hace aunque la respuesta sea indiferencia en este proceso. Ahora vean, Dios en su amor pastoral y su rol frente a nosotros y nosotras, nos trata como, no nos trata conforme a nuestros pecados, dice la Escritura, ni nos paga según nuestras maldades. Es tan grande su amor para los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos echó de nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Salmo 103, que lo conocemos. Es por esto que esto nos deja, sin más ni menos, percibir la vocación pastoral de la iglesia. Esta vocación es la que la iglesia como cuerpo de Cristo debe asumir. La iglesia como comunidad salvadora ha sido llamada para promover la vida en abundancia. Juan 10:10 lo conocemos. Pero también ha sido llamada para proveer cuidados al pueblo de Dios. Es por eso que la pastoral de la iglesia no puede estar contenida ni sentada por algo diferente.
La iglesia desde siempre fue vista como un cuerpo, una familia que busca vivir y hacer presente el ya del reino de Dios, dijera Oscar Cullmann. La iglesia desde esta óptica asume la misma vocación de Jesús establecida en Juan 3:17, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta visión de conjunto está contenida en la naturaleza de la iglesia como pueblo nuevo de Dios. Por eso es lo maravilloso que dice 1 Pedro. Ahora somos el pueblo de Dios. Somos su iglesia. Aleluya. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta vocación terapéutica no puede desdibujarse, sino al contrario, debe encontrar en la comunidad de fe su ethos natural. Partiendo de esta visión, entonces la pastoral de la iglesia le corresponde, atención, sostener espacios naturales de relación y comunión. A la iglesia le corresponde convertirse en ese espacio sacro donde Dios se hace presente, trayendo salud, bendición y vida eterna. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Por qué se vuelven tóxicos nuestros espacios? ¿Por qué enferman a las personas? Hay un documento del pastor Nilton Santos que voy a subírselos para que lo puedan leer, de psicología institucional. La iglesia también se enferma. Y él sostiene en su argumento que siempre decimos que una persona que está con conflictos puede arruinar a las demás. Pero él dice, no, hay ambientes eclesiales, por decir ambiente laboral, que están viciados, están tóxicos, porque hemos dejado que las toxinas afecten nuestra relación y nuestra comunión. No olviden, lo que está en juego es nuestra relación humana y la más preciada comunión, que es como, sin más de menos, te lo digo, es la ofrenda grata que Dios ha puesto al reunirnos como pueblo de Dios en la iglesia. Es por eso que la iglesia tiene un espacio preferencial. Y entonces acompañar a la iglesia es una tarea compleja que necesita ser asumida por equipos de trabajo más que de una sola persona. Entiendo que como tradición la iglesia ha puesto esta delicada tarea en manos suyas o mías como pastores y pastoras, que además de acompañar a la iglesia debemos realizar una serie de actividades que nos consumen mucho tiempo. Somos padres, madres, tenemos una visión bivocacional que nos compromete. Y entonces esto es lo que hace cuesta arriba nuestro trabajo muchas veces y se vuelve un desafío para esto. Por eso esta mañana quiero proponerles la conjugación de los dones de la iglesia. Es por esto que es necesario un acompañamiento más dinámico, integral, que tome en cuenta la conjugación de los dones y ministerios que Dios ha dado a la iglesia. No olvidemos, es un espacio de comunión donde Dios se hace presente y ahí donde hay comunión es donde Dios envía bendición y vida eterna. Esta conjugación de dones y ministerios organizada y dirigida por un pastor o pastora, se convierte en una acción en la pastoral comunitaria. Es decir, todas las acciones de la iglesia, atención, con destino de misión, prácticamente se convierten en la pastoral de conjunto de la iglesia. De tal manera que amamos, respetamos, servimos, impulsamos, perdonamos, atamos, desatamos, etc. Ahora, en el nombre de Jesús y bajo nuestra comunión bendita que nos ha dado. Es por eso que esta acción como pastoral comunitaria afecta la vida para bien de los hermanos y hermanas en las diferentes crisis que les toca vivir. Esto es lo que hace preciso, hermanos y hermanas, capacitar al pueblo de Dios. Y les felicito por estar en estos procesos. De verdad, muchísimas iglesias desprecian la educación. Y creo que es que volver a recuperar esto. Y esto es lo que hacen, se hace más que necesario. ¿Por qué? Porque las demandas que el pueblo trae son muy fuertes. Esta tarea, entonces, atención, es como un verdadero tesoro espiritual en la vida de la iglesia. Porque en su conjunto, queridos hermanos y hermanas, la comunión que provoca nuestra relación en el nombre de Jesús y guiada por su Espíritu, provoca la sanidad mental y espiritual del pueblo de Dios. Si en la iglesia existen muchos hermanos y hermanas que están capacitados y que pueden apoyar este bello ministerio, bienvenidos sean. Muchísimas veces hay hermanos y hermanas que hacen la tarea de apoyarnos
pero lo hacen casi semiocultos o en la periferia de nuestras comunidades, por temor a que los pastores nos enojemos. No puede ser así. La tarea primordial de un pastor o pastora sería la de administrar, organizar, apoyar, enviar a este equipo natural de pastores y pastoras en la iglesia para que el bien social de la iglesia en comunidad de fe y cuidados se haga posible. En cierta manera, esta es una nueva manera de asumir nuestra acción pastoral comunitaria. Por supuesto que es una tarea compleja, muy delicada, que requiere compromiso, entrega y discreción. Ya vamos a parar un momentito. Por esto planteo los desafíos de la pastoral comunitaria. No olvidemos que muchas personas vienen a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, con sus corazones quebrantados. Sus caminos están confusos, su esperanza deshecha y rota, y la culpa neurótica muchas veces les ha cegado y reaccionan destruyendo más su vida y rompiendo la comunión familiar, eclesial y social. Especialmente este fenómeno se ha dado en esos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuántos hogares se han roto? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántos conflictos hemos tenido en esto? Esta realidad siempre demandará de hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, que sepan alimentar y expresar una espiritualidad robusta y comprometida con la palabra. Una espiritualidad que refleje la presencia de Cristo lo más nítidamente posible, para que al igual que Jesús, la gente diga, es que enseñan como quien tiene autoridad, y no como aquellos. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús? Hermanos y hermanas, sencillamente en que lo que decía, lo respaldaba con el estilo de vida que manejaba. Por eso es que digo, nos está llamando esta realidad a tener hombres y mujeres, no solo capacitados, sino con una espiritualidad robusta y comprometida con la palabra, con la oración, con toda práctica que lleve a la madurez. Ya no más guerras, ya no más conflictos, no más divisiones. Nuestros pueblos están cansados de que la religión no sea algo que nos una, sino al contrario, nos divide. Y hablo del caso de Guatemala con respeto, luego. Sabe que en Guatemala tenemos 40,000, creo que son muchísimas más, 40,000 iglesias locales. Oiga, por cada iglesia, por cada parroquia católica, hay 96 iglesias evangélicas. ¿Se imaginan? Alguno dirá, gloria a Dios, aleluya. No, no, asustémonos. Ni juntos católicos y evangélicos juntos somos realmente un ejemplo de comunión. Juntos no somos, no podemos incidir, no tenemos incidencia pública ni política para transformar los terribles problemas de segregación racial, de violencia doméstica, de violencia intradoméstica, de violencia eclesial, de violencia en el país. No influimos en nada. Más bien nuestros perfiles van por otro camino. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos hombres y mujeres con una experiencia espiritual robusta, comprometida con la palabra de Dios, pero la palabra que edifica, la palabra que hace crecer, la palabra que promociona, no la que condena, no la que desecha, no la que reprime. Y creo que justamente es lo que le ha venido a hacer tanto daño a la humanidad. Por eso es preciso cultivar también nuestra mentalidad y capacidad a través del estudio consistente de materiales, libros, cursos que nos ayuden a mejorar el rendimiento sobre la pastoral de la comunidad de fe. No olvidemos que Romanos 12:3 nos pide, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Dios habla hoy. Por eso, hermanos y hermanas, recordemos esta máxima. Dicha, lo estoy tomando de Lonis, para ser comunidad plena. La comunidad plena no es simplemente una cuestión de nacimiento y confirmación de la identidad. Vaya si no se necesita eso. Claro que sí. Identidad profunda en nuestras iglesias. Al haber identidad, atención, hay sentido de pertenencia. Y al haber sentido de pertenencia hay compromiso. Entonces, muchísima gente que no genera identidad en nuestras comunidades es la gente que se siente frustrada, no sabe lo que pasa en la iglesia.
no percibe lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué sucede? Se sienten totalmente alejados de él. Pero no solamente se trata de eso, es también una cuestión de sanidad. La primitiva comunidad cristiana experimentaba y comunicaba una clase especial de sanidad, especial porque era completa, física, moral, espiritual y psicológica. En la comunidad cristiana el individuo es visto como un ser entero. La comunidad sufre con él cuando sufre un aspecto que llamemos cuerpo, mente o espíritu, sea cual fuera su origen. Las heridas del individuo son de la comunidad. Atención, las heridas del individuo son de la comunidad y se reproduce y se produce la curación, que es perdón y aceptación a pesar de todo. El mensaje de la iglesia primitiva no era que el ser humano pudiera ser asombrosamente bueno, sino que podía ser tan amado a pesar de su falta de bondad, que mientras más pudiera dejarse amar, más aumentarán sus posibilidades para el bien. Ya lo dije, el Lonis en la perfección del yo. Por eso Jesús dice, en esto conocerás que son mis discípulos. Bueno, voy a detenerme ahora un momentito. Si hay algún aporte, alguna pregunta, algún comentario, antes de seguir con la otra parte, vamos a entrar entonces a la parte hacia una comunidad terapéutica. Pero quisiera abrir un momentito, si hay alguna pregunta, comentario, aporte de esto primero que he compartido. Solo digo que no tengan pena, todo este material, una vez que terminemos, lo van a subir a la plataforma y entonces ustedes lo van a tener en su poder. Y justamente voy a poner 2 o 3 materiales más, como el que Nilton Santos, como otros documentos que tenemos para que nos ayuden en ese. Con mucho gusto lo voy a hacer una vez que terminemos la ponencia. ¿Algo que quisieran compartir o seguimos? Por aquí, José Manuel Capella desde Miami y Vilmaris Cintrón desde Miami también. Simplemente un comentario. Gracias por hacer esa distinción entre lo que es una espiritualidad tóxica y lo que es una palabra sanadora, porque muchas veces esa distinción no está clara en la práctica y lo que vemos usualmente es espiritualidad tóxica vendiéndose u ofreciéndose como la solución de los problemas del mundo, y lo que está haciendo es agravar los problemas del mundo. Así que muchísimas gracias por esa observación. No, gracias por traerlo y tiene muchísima razón. No olvide, el peor problema que nosotros podemos hacer, ya vi su hermano, hermano, Dios lo bendiga, puede sentarse. Perdón, no estoy predicando. Ahora voy. Lo peor que nosotros podemos hacer, oiga, lo peor que nosotros podemos hacer es hacer de nuestras iglesias consumidores de religión. Eso es la bagatela de la religión. Eso es lo que hacen, digo, con mucho respeto. Hoy la gran mayoría de movimientos sensacionalistas, tóxicos, la espiritualidad robusta es la que apunta a la integración del ser humano como tal, a la comunión preciosa, donde Dios se hace presente, no lo olvide. Por eso la cena del Señor tiene perfiles de comunión, no de distracción, no de conjugación de los factores, sino de comunión profunda, comunión profunda. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto. ¿Qué quiere decir eso? Pártanse también ustedes, pues, para vivir esta experiencia en favor de otros y otros, a partir de nuestra comunión. Tiene mucha razón. Cuidado con hacer consumidores de religión. Hermano, por favor, hermano William. Sí, muchísimas gracias por la excelente presentación que usted ha hecho en esta mañana como introducción. Sí, me llamó también cuando usted dijo, ¿por qué se vuelven tóxicos nuestros espacios? Y después entonces miré iglesia y pastoral hacia una comunidad terapéutica, tóxico y necesitamos la terapia. Entonces después ahí el verso dice, pero no te diste cuenta. Entonces, a veces no nos damos cuenta, una gran mayor parte de veces. Entonces, cuando llega a la terapia cognitiva del comportamiento, que la teoría es que si yo puedo cambiar mi manera de pensar, puedo cambiar mi manera de comportar. En esa terapia. Mi preocupación, y yo tengo que traer no teóricamente casos concretos que yo he visto en la iglesia. A veces yo he visto cómo la mayoría pero yo he visto mujeres cometiendo
mínima, actos de violencia doméstica en contra de la mujer cuando la mujer es pastora. Yo he visto una congregacional a una mujer que le dice que oye cuando la pastora en una congregacional como moderadora de ese consistorio, porque no tienen pastor, va y le explica disciplinadamente y con una manera específica de decencia y orden de acuerdo a la constitución cristiana de la iglesia presbiteriana. Y entonces ellos pues no, como que no entendieron, entonces forman una pandillita. Ahora, ¿cómo sacamos esta pastora de aquí? Y entonces ellos vienen y piden una reunión congregacional, usan la constitución, y entonces a la misma persona que está moderando le piden que modere, y entonces pues la persona modera y la sacan de ahí. Eso es arremeter, usar la constitución en contra de la pastora, el orden y la decencia del, y eso no se puede tolerar. Tiene que haber cero tolerancia, eso hay que denunciarlo. Cada vez que yo los coja y los vea frente de mí, los voy a denunciar en el presbiterio, sean consistorios, sean laicos, sea yo mismo, porque empiezo ese tóxico, si yo lo dejo pasar, yo soy culpable como parte del cuerpo de Cristo en la iglesia. Usted me dice. Gracias, muchas gracias, hermano. Sí, sí. Es una tristeza realmente que hagamos lo mismo que hicieron los fariseos. Gracias. Usar toda la lógica constructuralista de la ley para discriminar, para apartar, para negar, para prohibir, para condenar. Eso no puede ser. Por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la razón de nuestro ministerio solo tiene un paradigma, que es Jesús de Nazaret. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús de Nazaret, y a él tenemos que volver. Por eso, cuando vamos al Antiguo Testamento, la clave hermenéutica es Jesús. No es el apóstol Pablo, con mucho respeto. No es Salomón, no es Abraham, es Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. ¿Recuerdan eso? Mas yo os digo. Ese yo os digo es nuestra palabra, es nuestro nuevo entendimiento, es lo que alumbra, lo que rompe esa mentalidad patriarcal que ya la conocen, que nos ha afectado tanto. En este caso, tenemos una tarea para deconstruir la relación con nuestras queridas hermanas. ¿Por qué razón le hemos hecho un daño terrible a la niñez, a la juventud? Especialmente, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir, porque sinceramente equivocados le hemos hecho daño a la comunidad. Así le pasó a Pablo, no se olvide el apóstol Pablo. Sinceramente equivocado, ¿a cuántas personas metió presas? ¿A cuántos arrastró? ¿Cuántos murieron? Sinceramente equivocado. Por eso tenemos que tener paciencia, pero apuntar directamente con ustedes esta mañana. No, eso no viene del corazón de Dios. Ánimo, ánimo. Todavía hay que seguir trabajando. ¿Alguien más? Sí, hermana, perdón, hermana Magdalena. Perdón. Gracias, hermano. Rafita. Perdón, hermana. Sí, adelante. Sí, gracias por su presentación. Estoy tomando notas, haciendo dibujitos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eso de los espacios tóxicos también. Y pinté alrededor de esa frase, espacios tóxicos. Así pinté una cosa que se parece al virus del COVID, ¿ves? Lo tengo aquí. Pero la otra cosa que me llamó la atención fue su énfasis en que todas las acciones o contribuyen a que el espacio sea menos tóxico, a que el espacio sea sanador, o contribuyen a la toxicidad. Claro. Todas las acciones. Y entonces eso me dejó pensando, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa después de una presentación, una capacitación como esta, es que salimos como prendidas, ¿verdad? A formar un equipo terapéutico, ¿verdad? Pero el asunto no es tener un departamento terapéutico, ¿verdad? Sino que todas las acciones sean terapéuticas. Y me quedé pensando mucho en eso. Gracias, hermano. Aleluya. Sí, vamos caminando. Qué bueno, qué bueno. Hermana, por favor, ahora sí. Sí. Sí, hermana. También me llamó la atención lo que mis compañeros, hermanos, me han comentado previamente, ¿no? Y siento que a veces nuestras iglesias, la gente, con nuestras comunidades de fe, la gente va a buscar ese alivio, ¿no? Esa sanidad en la iglesia, ¿no? Y muchas veces pienso que nuestros orgullos
o el poder ataca de alguna u otra manera, ¿verdad?, a los que van llegando, ¿no? Me hizo acordar al libro que también publicó el pastor Héctor Rodríguez sobre una iglesia terapéutica también, ¿no? Y eso yo lo trabajé bastante en mis iglesias cuando estaba pastoreando, porque ciertamente cuando el hermano, creo que William comentó, a veces vienen los ataques no solamente a las mujeres pastoras como nosotras, y vienen de los mismos hermanos de adentro, el grupo de alabanza cuando no quiere, ¿verdad?, dejarse guiar o otras instancias, ¿no? Entonces, es importante que nosotros mismos, ¿verdad?, entendamos lo que usted está transmitiendo, que es sumamente importante. El saber que nosotros nos sintamos realmente que estamos en una iglesia saludable y que nos demos cuenta de cualquier detalle que nos pueda afectar a nosotros mismos o sobre todo afectar a los nuevos que van llegando. Aleluya. Que quizás no se dan cuenta, pero una mirada, un gesto, ¿verdad?, una palabra puede dañar a esa persona que para mí es la más importante porque está llegando a conocer a Cristo Jesús, ¿no? Yo estoy comenzando una nueva comunidad de oración y trato y digo al Señor, Señor, ayúdame a que pueda ver los signos, ¿no?, que hablábamos el martes pasado, los signos de cómo darme cuenta si alguna persona, bien sea que lo haga adrede, como decimos nosotros, o subliminalmente, sin darse cuenta, porque a veces hacemos cosas que pueden afectar a los demás, ¿no? Pero realmente doy gracias a Dios por su exposición, que nos ayuda muchísimo, y que sigamos orando para que Dios nos dé la sabiduría de poder ser esos entes terapéuticos. Muy bien. Una persona más y vamos a seguir para poder dar la otra parte de la hermana Carmen, por favor. Sí, muchas gracias por su presentación. Me llamó la atención, usted estaba hablando de el carácter pastoral de Dios y del amor. Es muy común en nuestras iglesias decir, es que no habla con amor. Si uno es firme, entonces le dicen que uno no tiene amor. Y realmente es algo que hay que trabajar, porque firmeza, ser uno asertivo, hacérselo saber, demostrar a la congregación o al consistorio, que sea, no quiere decir que uno no tenga amor. Hay que quitar esa hipocresía, claro que de lo que es con amor, para poder entender, poder bregar con estas situaciones. Sí, claro. Sí, muy bien. Si no se trata de dejar pasar, dejar hacer. No, no. Se trata de poner justamente esto. Pero la actitud, las acciones, las prácticas que hacemos deben demostrar justamente ese aspecto correctivo del amor. Recuerden, nos dieron, digamos, las herramientas para podar a las personas, pero no para machetearlas, pues es lo que a veces nos especializamos en este caso. Vaya, voy a seguir para poder avanzar y entonces ya dejamos un tiempecito al final. ¿Está bien? Por favor. Vaya. Partiendo de esto, quiero decir que lo que voy a hacer ahora es utilizar en una adaptación respetuosa el material escrito por mi querido amigo y profesor Daniel Stipani. Profesor, él es un terapeuta, pastor, psicólogo, y justamente ha escrito un par de ponencias muy bellas, un libro sobre esto. Es lo que voy a mandarles más tardecito, hacia una comunidad terapéutica 1 y 2. Apenas estamos viendo una parte de la parte 1, así que vamos a avanzar en esto para que entonces podamos hacerlo y aprovechar de esto, ¿de acuerdo? Hacia una comunidad terapéutica. Recuerden que la iglesia, como espacio de bendición, tenemos la oportunidad de ser expresiones vivas del amor de Dios a partir del reino de Dios. Recuerden, la iglesia no es el reino de Dios. A propósito, uno de los temas invisibilizados por todo el dispensacionalismo que cobró nuestro sentido, y hablo de presbiterianos, no conocimos a Calvino, conocimos dispensacionalismo. Y ahí está, en nuestro subconsciente aparece esto. Nos quitó justamente la dimensión del reino de Dios, uno de los temas más invisibilizados. Ahora,
Por eso es que nuestra organización social no refleja ese reino. Pero no lo olviden, tenemos los recursos bíblicos, tenemos la presencia del Espíritu Santo, la participación de hombres y mujeres que han puesto su fe y confianza en el Señor. Y esto nuestro es cuestión de fe, pero no en fe en el protagonismo de los pastores o el liderazgo, sino en la fe de la comunidad, la fe de la comunión, que es de la comunidad que hace que las cosas trasciendan y cambien. ¿Recuerdan a Jesús? Al ver Jesús la fe de ellos. Mire un ejemplo paradigmático. Al ver Jesús la fe de ellos. 4 que se dispusieron a hacer bendición para uno y Jesús actuó en favor de él. Es decir, ni siquiera Jesús. Es la fe de aquellos la que hizo que el ser humano se transformara. Por esa razón, hermanos y hermanas, no debemos hacer, esto nos provee el marco general para que nuestro aporte no solamente sea una comunidad, sino un aporte al mundo que tanto necesita detenerse a replantear su papel protagónico de paz y no violencia. Miren lo que nos está pasando ahorita. No sabemos a dónde va a parar esta terrible situación de Europa. Ojalá que se detenga. Debemos hacer esto y rogar mucho porque esto sea. Pero bueno, por eso es que tenemos que caminar mucho, mucho hacia una comunidad terapéutica. Tras el advenimiento del auge de las técnicas de grupo y la estrategia clínica de la comunidad terapéutica particular, muchos han expresado que en última instancia, todo aquello que está implícito en la experiencia y el mensaje que hace ahora la terapia, está implícito en la historia de la iglesia. Es lo que hemos hecho desde nuestros orígenes. Es decir, lo que la comunidad terapéutica hoy hace, para la iglesia ha sido una forma de vida. Mire qué cosa. El problema no es que otros estén utilizando prestados, robados, conceptos, estrategias que nos pertenecen, suponiendo que esta primera afirmación sea correcta. La cuestión de importancia es que nos deberíamos de plantear como cristianos y cristianas, más bien es, ¿por qué no hemos hecho un aporte más claro y oportuno? De modo que el testimonio de la iglesia en su naturaleza, su proclamación y su servicio, tuviera de veras, una influencia sanadora, liberadora. Miren los males de nuestros países, los males sociales. Percibamos esa carga terrible, ese que digo que hiere el corazón de Dios. La niñez en la calle, las mujeres que luchan solas, las viudas, los pobres. En el caso de mi país, Guatemala, 42% de la población es pobre y la mayoría de campesinos viven bajo la línea de pobreza. Es terrible que nos pase. Pero ¿saben una cosa? Guatemala ha sido puesta ahora como la ciudad del país de la paz en Iberoamérica. La paz y la vida en Iberoamérica. Es decir, son títulos rimbombantes, pero que no reflejan la realidad que nos compete. Lo que tenemos es, ¿por qué no hemos logrado hacer realmente cambios? ¿Ya? Bueno, la primera cosa que tenemos que decir, queridos hermanos y hermanas, es que en la comunidad terapéutica, la terapia que ocurre no se agota en la comunidad misma, sino que se extiende más allá de los límites y vínculos comunitarios de fe. En otras palabras, esta comunidad no es terapéutica meramente porque sirve y sana a sus propios miembros, sino porque también ejerce una acción terapéutica en medio de la sociedad y en el mundo. Vea, eso debe trascender para que otros quieran tocarnos, decir, queremos esto que ustedes tienen. Por esa razón, la iglesia, como comunidad terapéutica, debe centrar su misión en Jesucristo. Se trata del fondo y del marco donde la iglesia encuentra su significado, su motivación y sentido, solamente si su perfil es Jesucristo. De lo contrario, ese significado, esa motivación, agarrarían por otro lado. Miremos un ratito la fundamentación bíblica y vamos a avanzar en esto. A través de la Sagrada Escritura, Dios se revela interesado y comprometido con la creación y consolación del pueblo fiel. Ya lo vimos en Oseas, en cuyo seno ocurren relaciones en solidaridad y responsabilidad, es decir, en la edificación de una comunidad de acuerdo a su justicia. Y junto con esto, en realidad, encontramos a un Dios anhelando y haciendo posible el desarrollo de las capacidades humanas en términos de madurez, siendo Jesucristo la expresión completa de humanidad como nueva humanidad. Por esa razón es que la iglesia
no estamos realmente dispuestos a ese doble logro que sería comunidad y madurez a causa de las inhibiciones, las contradicciones, las hostilidades, el desorden que define el pecado que muchas veces se ha enseñoreado de la iglesia. Dios ha tomado la iniciativa para hacer posible la liberación que se encierra siempre en dos aspectos. El negativo, la libertad de. Y esto es lo que nos gusta mucho. Ah, mi libertad, mi salvación, mi alma que se salve. Y lo positivo, mi libertad o salvación, ¿para qué? Para ser un agente facilitador en el mundo. Por esa razón, hermanos y hermanas, el tema bíblico central es evidentemente el de la redención liberadora. Esa redención liberadora motivada y hecha por la gracia de Dios, nada más por eso. Los seres humanos son liberados, son aquellos que reconocen y aceptan desde ya el señorío de Jesús en sus vidas. Pero véanlo, desde la fundación de Israel, la liberación es una experiencia y una promesa constante. En el Nuevo Testamento, en Jesucristo culmina la obra liberadora de Dios a través del establecimiento del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice Corintios. Todo esto es tan radical que incluso es necesario aceptar la nueva palabra y ese concepto de la reconciliación de todas las cosas. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que la reconciliación tenemos que ver en el marco de la terapéutica integral. El pecado y el mal se manifiestan como desorden orgánico, mental, institucional, social, debilidad y tendencia a la desintegración. Pero esto solo es el destino del ser humano, no es el destino del ser humano. Los demás seres comparten el mismo de la naturaleza caída, como nos dice la Escritura, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Precioso aporte de Romanos 8 en adelante. Lo lamentable es que para muchos hermanos y hermanas, la reconciliación tiene sentido limitado y estrecho de una mera relación bipersonal, donde lo que se encuentra, lo que cuenta es alcanzar y mantener la paz del alma, la paz de Dios, la salvación de mi alma. Y si bien no podemos negar tal tipo de paz y de elementos, es uno de los beneficios secundarios que se reciben a consecuencia de haber buscado el reino de Dios primeramente. No es menos cierto reducir los alcances de la reconciliación a ese estado afectivo. Se presta fácilmente a la experiencia y testimonio de la fe cristiana, como que se tratara la fe cristiana, hermanos y hermanas, olvídense, de un tranquilizador, con el agravante de la inhibición de otras manifestaciones más importantes de que la liberación sanadora. En otras palabras, la paz en el alma como primer objetivo resulta un factor de represión y de regresión. ¿Están conmigo? Predicar solo la paz en el usted va a encontrar la paz, hermano. Y por eso muchos hermanos están frustrados, porque no han encontrado eso que prometimos. Vamos a ir más allá. Vamos a caminar para lo que estamos diciendo. La vuelta al mundo, el nuevo orden de Dios. Necesitamos mantener la perspectiva del Espíritu Santo, actuando a escala social y universal. En la carta de los Colosenses, ahí las citas que tienen 1:18, encontramos a Cristo como medio y fin de la reconciliación de todas las cosas. Hermanos y hermanas, es decir, no se trata simplemente de la salvación o la salud personal de los creyentes, sino algo mucho más inclusivo y revolucionario, la vuelta del mundo al orden de Dios, volver al sueño de Dios, volver a lo que Dios planteó para la humanidad desde Génesis en este caso. A pesar del triunfo final que incluye la redención completa con la derrota de la muerte,
No se olvide que un día seremos testigos de la muerte de la muerte. Esto todavía no es evidente. Y ya está habilitado el acceso de la nueva creación para el que siga a Jesucristo en el día del reino. Pero la vida, no solamente su vida, adquiere una perspectiva diferente, particularmente en cuanto a la relación con otros seres humanos. Puede percibir y actuar según el marco de la reconciliación de Dios. Es decir, lo importante también son nuestras relaciones en comunidad. Y eso nos convierte en el nuevo pueblo, la nueva humanidad, que está en medio de la nueva creación de Cristo. Efesios, Colosenses, Romanos, Gálatas, nos dicen madurez y comunidad son realidades posibles e inseparables. Madurez y comunidad. Y yo le agrego comunión. Madurez, comunidad y comunión. Ahora, ¿por qué razón? Porque hemos sido habilitados por el Espíritu Santo. No lo olvidemos. Esto es lo que le da sentido, validez a la iglesia como comunidad de fe y hace que la diferencia con las organizaciones sociales en general. Habilitados por el Espíritu Santo para comenzar a vivir el ya del reino de Dios y su justicia. Por favor, veamos esta conexión con lo que señalamos más arriba sobre la paz del alma, atractiva oferta de tantos mensajes evangelísticos. Sería bueno insistir sobre la necesidad de no confundir el reino de Dios con los beneficios del reino. ¿Hacia dónde apuntan los beneficios del reino? En primer lugar, a la transformación de las relaciones. La nueva creación propuesta en 2 Corintios 5, 17 es comúnmente interpretada en términos del individuo que cambia o se convierte, cuando el acento debería colocarse en la nueva perspectiva mediante la cual se transforman las relaciones a la luz del señorío de Cristo. Nueva criatura. En otras palabras, las implicaciones éticas de la nueva situación son mucho más importantes que las ventajas psicológicas. Por esa razón, el Evangelio no es la obtención de la paz interior solamente. No es la neutralización de la angustia y la culpa solamente. No es el hallazgo de una filosofía para la vida. No es la posibilidad de ubicarse socialmente en una comunidad fraternal. No es el esfuerzo de la identidad del yo, mejorar mi yo. No. Se trata, sin más ni menos, de la transformación de nuestras relaciones. Y en este sentido tengo que admitir, cuando llegamos a conocer al Señor en nuestra iglesia que nos arropó, nuestra vida cambió. Los signos de violencia desaparecieron en el hogar. Mi papá dejó de beber. Y yo, aunque yo lo disfruté ya muy poquito tiempo que él falleció, fue un tipo de vida diferente. Por eso nunca olvido a una organización que se llamaba Los Hombres de Oración. Los miércoles a las 6 de la mañana llegaban a nuestra casa. Ya mi papá había fallecido. Y llegaban a desayunar y a orar. Y llevaban comida, llevaban víveres, a orar por la viuda de los 10 hijos. Éramos todos jovencitos y sin destino ni sentido. Pero ¿qué pasó? Nuestras relaciones se transformaron. Comenzamos a percibir que otro modo de familia es posible, como dije al principio. Y entonces vimos modelos lindísimos en la iglesia que hasta la fecha no olvidamos. Por eso, hermanos y hermanas, estos otros beneficios están en las cosas que nos van a ser añadidas, como dice la Escritura. Lo que vale es la gracia y la justicia de Dios expresada y vivida en una comunidad de fe. Eso es lo que le falta a muchas de nuestras comunidades, que la gracia y la justicia de Dios se expresen en las relaciones sociales. No solo en el marco de la personalidad o de la salvación de la persona, sino también de las relaciones interpersonales, sino también en las culturas y las socioeconómicas, políticas, religiosas, que actúan como poderes o potestades frecuentemente alienatorios, opresivos y patógenos. Es por eso, atención, que funcionarios cristianos, religiosos, evangélicos pueden ser los más corruptos. ¿Por qué razón? Porque no tienen cómo percibir la ética del reino y solo miran el moralismo. Atención, el moralismo contemplativo que recibieron. Me porto mal, me castiga Dios. Me porto bien, y entonces tratan de sanar su corazón cada vez que van pidiendo perdón, pero pueden hacerle daño a la nación. En este sentido, ya vamos aterrizando. Necesitamos centrarnos en Jesucristo como terapeuta. Concentremos en la expresión humana desde un enfoque bíblico, con perfiles psicológicos, si queremos. Es interesante recordar que Jesucristo se presenta como quien sirve y sana,
atendiendo las profundas necesidades y problemas del terapeuta, estrictamente hablando. Sin duda era conocido en Palestina como alguien que cura y sana. Más aún los enfermos ejercían para él un atractivo especial. Miren lo que dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Marcos 2:17. ¿Y cuál es el problema en este caso? Pues ya lo vimos, la falta de fe y confianza. ¿Cuál es la diagnosis esencial y el tratamiento correspondiente? Siguiendo el excelente ensayo de McMurray, podemos señalar que la falta de fe y la confianza se resulta ser el problema fundamental del ser humano. Pero fe y confianza como alternativa al temor en su sentido más profundo. Cuando Jesús utiliza la expresión tener fe, es creer. Es generalmente en el contexto del miedo, de la desconfianza reinantes, ya sea en los discípulos o en otras personas. La fe y la confianza de que habla Jesús se refiere simplemente a que no hay nada ni a nadie que temer. Hermanos, tomemos muy en consideración esta premisa frente a la realidad y el miedo y la angustia que muchos hermanos y hermanas viven en este tiempo. Esto del COVID nos ha dejado lecciones increíbles. Cuántas manifestaciones de miedo hemos tenido, de temor, por la incertidumbre que esto ha traído, pero Él no nos ha dejado. Y aunque muchos de nuestros familiares han fallecido, no olvidemos, la muerte no tiene la última palabra. No. Es por eso que no podemos desde los pastorados y liderazgos replicar modelos de liderazgo con prácticas que provocan miedos profundos. Díganme si no, el miedo ha sido utilizado muchas veces para controlar socialmente a las personas, pero la iglesia no puede ser así. No puede, porque no reflejaría el carácter de libertad y justicia de Jesús de Nazaret. Y es por eso que es preciso liquidar el miedo. Jesús considera el problema particular. Es necesario liquidar el miedo, el temor y reemplazarlo por la confianza y la fe. Y atención, esto es lo que se gana en la comunidad de fe. Hermanos y hermanas que encuentran confianza y fe como espacio de socialización. Fe en usted, confianza en usted, hermano y hermana. Saber que somos compañeros de camino, que si me caigo me recogen. Miren, hay un dicho que no me gusta repetir, pero que viene al caso. Dicen que la iglesia es el único ejército que no recoge sus heridos. Es trágico, es trágico. Por esa razón, incluso en el contexto de género, no podemos percibir que otras realidades sean posibles. ¿Por qué? Porque no hay fe ni confianza mediante el amor como respuesta de la gracia. En Primera Juan 4, 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor divide, aísla, crea hostilidades y al mismo tiempo es expresión de división y alienación. Y así vienen muchos hermanos manifestando miedos a nuestra iglesia. Y hay que darles, ya dijimos, fe, confianza y comunión. Esto paraliza y sabotea las energías vitales. En cambio, el amor que produce fe, confianza y comunión, integra, alimenta los vínculos comunitarios. Y justamente ese es el germen de la comunidad, la comunidad terapéutica, de la iglesia como comunidad terapéutica. Por eso es que ser amados posibilita la disposición y la disposición a querer amar. Hermanos y hermanas que vienen golpeados de sus familias, con cuadros terribles de violencia en su niñez, encuentran un padre amable, una madre cariñosa, un tío cariñoso en la iglesia, que les comienza a devolver aquella figura y el espacio que no tuvieron en el hogar. Por eso debemos atesorar a la niñez en nuestras iglesias, queridos hermanos y hermanas. Atesorar a la juventud, no fregarla, perdonen la expresión, no golpearla, no ridiculizarla, al contrario, amarlos profundamente. ¿Por qué? Porque hay que amar como el Padre amado. Vea, Jesús manifestaba que todo lo que hacía, lo hacía porque la condición y garantía residía en su capacidad de amar como había sido amado por su Padre. Por eso, para que la cura sea efectiva, es indispensable experimentar aquel amor, expresión de la gracia de Dios. Ese es el camino para quebrar el terrible camino del temor y la desconfianza, dando lugar a la confianza y a la fe.
El amor que estamos hablando, hermanos y hermanas, incluye compromiso, responsabilidad. No se trata de una emoción o sentimiento, sino básicamente de la voluntad y la acción de querer servir y apoyar, caminar, impulsar a las personas. Por eso Jesús se limitó a enseñarle esto a su comunidad de seguidores, a ellos y a ellas, no lo olviden, a ellos y a ellas. Y formó ese movimiento de Jesús inicial con hombres y mujeres que le siguieron. Con ellos constituye una verdadera hermandad, cuya nota esencial fue el amor fraternal, responsable y comprometido. Ese amor es el que ha de neutralizar la presencia insidiosa del miedo, posibilitando la libre expresión de la fe y la confianza. No lo olvidemos. El poder sanador y elevador de Jesucristo, hermanos y hermanas, se sigue manifestando a través de nuestras comunidades de fe. Y de ello depende la importancia de la socialización como vehículo terapéutico. La socialización como vehículo terapéutico que promueve la confianza, el amor, la libertad, la vida. Ya vamos. La comunidad cristiana y terápica. Voy a tener que saltar un ratito para llegar al final, para no abusar de su. Bien, vaya, solo quiero manejar acá, en esta partecita acá, si me permiten saltarme un poquito. Jesucristo también tuvo sus alternativas, ya, para salir justamente por la puerta grande. A él se le ofreció el escape del orden establecido, como hicieron los esenios en la antigüedad. La fidelidad de Dios en la vida en comunidad se lograría más fácilmente si uno pudiera aislarse lejos de la maldad circundante. Se produce la pureza y la santidad más allá de los compromisos y conflictos, y ver a la iglesia como químicamente pura. Eso no existe, hermanos y hermanas, pero fue uno de los posibles caminos de Jesús. La número 2, la responsabilidad social, a la manera de los heredianos o seduceos. Se trataba de la forma, de la toma de posiciones para hacer lo mejor posible, ¿sí?, dentro de las circunstancias dadas, cuidando no modificar el status quo sin arriesgarse. Esos fueron los saduceos y los herodianos. Luego está la otra, ya parando, la solución al compromiso según los fariseos. Se aceptan las circunstancias, pero no se comparten. Se establecen curiosamente distinciones para mantenerse separados y puros dentro de un sistema, pero sin arriesgarse ni comprometerse. Y por eso Jesús los desmanteló y los descubrió. Y cuarto, la confrontación violenta el orden sociopolítico mediante la violencia. La justicia reinante justifica la fuerza que ofrece una solución fraternal, fundamental. Este tampoco fue el camino de Jesús. Vean, el camino de Jesús. Perdonen, aquí voy. Jesucristo optó por un camino diferente. La radicalidad de su elección reside en la creación de una comunidad con un sello peculiarísimo, con un marco referencial propio y una ética consistente con la encarnación. Otro tema invisibilizado, la encarnación de Jesús en nuestras teologías. Él reúne a su alrededor una sociedad que tiene rasgos realmente nuevos. Véanlo. Se trata de una asociación voluntaria a la que uno se integra mediante el arrepentimiento y la consagración al Rey. No lo olvide. Mediante el arrepentimiento. Marcos 1:14. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el reino se ha acercado. Porque el tiempo se ha cumplido. Es muy bello verlo desde ahí. ¿Ve? Es una sociedad mixta en cuanto a su composición. Razas diferentes, culturas, trasfondos religiosos y clases sociales. ¿Sí? Es una comunidad cuyos miembros tienen un nuevo estilo de vida. La respuesta redentora del perdón para los ofensores, el sufrimiento frente a la violencia, el compartir las posiciones materiales, el pensar en forma cooperativa del aporte particular de los miembros en términos de liderazgo y estructura. ¿Sí? Es una comunidad comisionada a desafiar la corrupción imperante mediante la construcción de un orden nuevo sin la destrucción violenta del viejo. Es un modelo nuevo en las relaciones interpersonales entre los sexos,
entre la familia, la economía, la política, la recreación. En función de una nueva visión especial del significado de las personas humanas, con una nueva actitud hacia el Estado y hacia los enemigos. En conclusión, ser una comunidad terapéutica está en el corazón de Dios y es nuestra vocación divina. Somos la alternativa para el mundo que precisa conocer la existencia que otro modelo de organización social y otra forma de liderazgo del servicio son posibles. Con este modelo es preciso encarar la dimensión humana tan dolida, sufrida y dispersa, porque viven como ovejas que no tienen pastor. Recordemos, en nuestros países hay mucha religiosidad, pero muy poca presencia del reino de Dios. Amén. Voy a detenerme ahora. No olviden que este material lo voy a poner inmediatamente con otros. Va a subirlo para que ustedes lo tengan y también puedan aprovecharlo a leerlo más despacio en este caso. Pues muchas gracias. Aquí estoy. Si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos ya para ir finalizando. Hermana Rosa, ¿qué piensa usted? ¿Estamos bien? Sí, sí. He estado pensando todo este tiempo en esta iglesia como este espacio de sanidad, donde las personas pueden encontrar sanidad y liberación. Y me recordó, he estado pensando también en que en estos tiempos en que también hemos hablado tanto de cultivar la esperanza, regresaron a mí las palabras de este filósofo sudafricano. Recuerdo su nombre, que es Johan, no recuerdo su apellido, pero lo que él decía es que la esperanza es una expectativa creativa. Amén. Tiene mucha razón. Y pienso en nuestras comunidades de fe, como estos lugares en donde la gente también, las personas también pueden encontrar esperanza. No solamente los que están afuera, pero también las personas adentro, cuando están respondiendo a este llamado de ser agentes de transformación, llamados, como usted dice, a encarnar los valores del reino en el aquí, en esta vida que Dios nos ha dado, Amén. de tantas maneras. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Solo agrego una agregación a lo que usted dice, un agregado. Sí, claro. Por esa razón es que, manteniendo el rigor de nuestros reglamentos, no podemos echar mano de la violencia para imponerlos. Cosa muy fácil entre nosotros. Es que aquí dice mi reglamento, como algunos dicen, mi Biblia dice. Esa es violencia. Y al hacer violencia, prácticamente echamos por un lado toda. Atención. La imagen de Jesús frente a cómo reaccionar frente a nuestros enemigos. No resistáis al que es malo. Antes bien, oiga, y usted sabe lo que sigue. Es decir, necesitamos una nueva conciencia. Y por eso las iglesias deberían ser espacios de sanidad y no de violencia. Pero qué terrible que en nuestras iglesias todavía se cocina mucha violencia. Especialmente con las mujeres, hermanas y hermanas. Especialmente. Varones, tenemos que replantear nuestro papel como Jesús. A propósito, y lo digo con sumo respeto, vea, si usted analiza los mejores diálogos teológicos de Jesús, los tuvo con mujeres. Analice y va a ver. Ay, Señor, pero unas migajas que caen de la mesa, entonces, sí. Uy, mujer, me cambiaste el horizonte. Aquel Jesús etnocéntrico abre su posibilidad y se convierte en el Salvador. Esta mujer lo ayudó a convertirse en la visión mundial de la salud. Vea, Jesús aprendió. Ay, mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías. Parece que encontré al Mesías, parece que lo encontré. Dese cuenta, Jesús develándose frente a mujeres, cosas que ni el mismo Nicodemo entendió. No te entiendo lo que me quieres decir. Más tarde lo entiende. Porque para entender a Jesús no hay que estar loco, pero ayuda. Porque hay que percibir que hay que ser totalmente diferente. Marta, no se te olvide, yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerda? Yo soy el Dios de la eterna vida.
Ah, sí, señor, pues se murió mi hermano. Sí, sí, todos tenemos que morir, pero esa no es la idea, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren, eso es lo valioso de nuestra experiencia. Por eso digo, hermano, hacer iglesias sectoriales de varones, de santos varones en el orden divino, perdónenme, eso no está en el corazón de Dios. Presbiterianos tenemos que aprender otros modelos, más comunitarios, más inclusivos, menos alienadores. Es que el orden divino, perdónenme, ¿cuál orden divino? Mire Jesús y no encontrará el orden divino. Ese orden antagónico neotestamentario, del Nuevo Testamento. Perdónenme, es preciso volver a Jesús en este caso. Muy bien, ya dejo de predicar. Hermana Carmen. Ah, perdón, hermano José. Ay, perdón, hermano, no voy con usted, perdón, usted no había hablado. Hermana Zulema, ¿está bien? No, hermano José, usted me dejó así como que, como diría uno, sin palabras, ¿no? Con retos, con desafíos. Realmente me ha puesto a, como le está diciendo esto de los hombres, a mí me puso también a repensar, ¿no? Porque a veces nuestro vocabulario también viola, ¿no? Y maltrata, y a veces decimos que es por nuestra cultura, ¿no? Y por ahí nos escudamos, ¿no? Entonces, realmente magnífico, lo felicito, realmente doy gracias a Dios por esta bendición, este bello regalo que nos ha dado, ¿verdad? Y con la expresión que lo ha hecho, con la pasión que lo ha hecho, realmente lo felicito, y felicito a Rosa también, ¿verdad? Por este aprendizaje, de verdad me llena muchísimo. Muchísimas gracias, hermana. Hermana Carmen ahora, y por favor. Tu micrófono. Siguiendo lo que usted había dicho de las mujeres ahora, es interesante que esas mujeres se atrevieron a hablar, reclamaron lo que ellas necesitaban. Y al hacer eso, wow, Jesús tuvo, o sea, porque aún Jesús mismo, pero ellas se pararon en firme, ellas dijeron lo que tenían que decir. Y eso es sumamente importante, especialmente, vuelvo a decir, para nosotras las mujeres. Amén. No es, o sea, ellas se enfrentaron a un Jesús y hablaron y le dijeron, ¿cómo me voy a quedar aquí? Si tú le das aún los perritos, Dios, comen las migajas. O sea, dándole ahí a Jesús realmente, diciéndole. Es sumamente importante. O sea, Jesús las reconoció porque ellas se atrevieron. Amén. Qué buen aporte. Gracias, hermana. ¿Alguien más, por favor? Magdalena tenía la mano abierta. Magdalena. Sí, hermana, iglesia, biblioteca. Perdón, no es su nombre, perdón, hermana. Adelante, por favor. Perdón, es que se me olvidó bajar la mano. Ahora sí, hermana, adelante. Irna, pastor, usted habla de transformación de las relaciones a la luz del señorío de Cristo. Qué difícil se nos hace transformar las cosas. Si vemos que hay cosas que no funcionan, no han salido bien, ¿por qué no enfrentamos como cristianos esa transformación? Muy bien, hermana. Muy bien dicho, tienes muchísima razón. Lo acepto, ¿de acuerdo? Bendito sea Dios. Gracias por su aporte. Hermana Magdalena. Elizabeth. Elizabeth, por favor. Gracias por ayudarme. Pastor, muchísimas gracias por esta presentación, muy vivificadora, aprendimos muchísimo y es un reto, un verdadero reto, verdaderamente para uno reflexionar en todo esto y muy principalmente para la acción. Estamos motivados para la acción. Muchísimas gracias, lo felicito. Y como un comentario aparte, mi iglesia no tiene pastor, así que lo invito, me gustaría tenerlo allí. Felicidades. Muchas gracias, hermana, muchísimas gracias por sus palabras. Pues mire, lo agradezco muchísimo. Ahora, hermano Morataya, por favor. Pablo. Sí, gracias. Gracias, José, por
por removernos el cerebro, el espíritu y todo. Y muchísimas gracias. Solamente cuando decías de que hay que tomar a Jesús como punto de partida de nuestra hermenéutica, estoy 100% de acuerdo. Y yo creo que tú debes saber que hay muchísimos chapines o guatemaltecos que con mucho orgullo dicen o decimos que Guatemala es el país más evangélico de América Latina, y eso es verdad. Yo creo que las estadísticas lo dicen, pero yo creo que tanto la iglesia en general en Guatemala como en muchas partes de la tierra necesitamos una reconversión a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Estamos solapando muchos sistemas pecaminosos, violentos, pero no solamente los sistemas sociopolíticos y económicos, sino muchos sistemas eclesiásticos, incluyendo los nuestros sistemas que realmente lo que hacen es solapar todo este tipo de maldad, de violencia que ante Dios es pecado. Pero yo creo que debemos de proponer una reconversión de la iglesia si queremos realmente ser relevantes en la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias de nuevo, José. Dios te bendiga. A servir, hermano, y a la orden. ¿Alguien más ahora, por favor? Bueno, vaya. ¿Alguien más? Miren, yo vi un jovencito. Adolfo, tenés que decir algo, Adolfo. Es un joven allí. A ver, Adolfo, te paso así. Te paso y luego Vilmarí. Muy bien. Gracias por lo de joven, José. Dios te bendiga. Pero creo que sí, que soy el más joven de todo el grupo. Aunque la nieta de Milna, yo creo que es más joven que yo, si está por ahí. Me encantó mucho la exposición. Sin embargo, es un asunto, ¿verdad? Me parece que el reto aquí es reconocer. A veces nosotros como iglesia escuchamos este tipo de exposición, nos entusiasmamos y comenzamos a afirmar como si no fuéramos parte de, o si dentro de este mismo círculo de los que nos encontramos y las que nos encontramos aquí, acaban de decirme que no soy el más joven. Rayo. Yo pensaba que sí. Y los círculos de violencia se da, ¿verdad? Hasta en los mismos y las mismas que nos encontramos aquí reunidos. Es un asunto de reconocer y de pasar por el crisol de todo lo que has expuesto, dirigido por el Señor. Es un asunto, ¿verdad? De lo individual a lo comunitario. Y que vaya desarrollando en cada uno de nosotras y de nosotros una identidad menos moral y más ética. Aleluya, aleluya. Solo quiero eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Con lo que estamos luchando, ¿verdad? La gente en términos generales, uno podría percibir que está más entusiasmada con lo moral y menos con la ética, y los espacios nuestros son elocuentes a la hora de ver cantidad de personas versus los espacios donde se afirma más el aspecto del moralismo a lo ético. Y uno acá, por lo menos en Puerto Rico, lo nota en lugares donde personas religiosas a todas luces y con evidencias, ¿verdad?, públicas, han timado a la gente, han timado a los bancos, y a la gente eso realmente le importa muy poco. Cuando uno lo mira desde el contexto nuestro, si pasara en el contexto nuestro, que es uno más elaborado, con estructura de orden, etcétera, es un escándalo interno, pero no solamente interno, sino que lo llevamos a un escándalo público a tales niveles que causamos muchos otros estragos en la estructura de la iglesia.
Y eso no pasa en otros espacios que nos rinden cuenta. Y eso también es importante que nosotros y nosotras lo podamos poder puntualizar, identificar cuando hablamos de espacios y comunidades terapéuticas y poder distinguirlos a otros espacios. Porque, ¿verdad? En el aspecto nuestro, pues pertenecemos a grupos que están conectados y donde debemos soportarnos y ayudarnos mutuamente en los distintos contextos en los que nos movemos y que nos desenvolvemos. Así que ahí también hay choques de identidades, choques de perspectiva y debemos, ¿verdad? Poco a poco ir mirando al blanco que debe ser nuestro Señor para que Él nos ayude a que en cada lugar que transitemos podamos ser un agente terapéutico y sanador. Aleluya. Muchas gracias. Gracias, pastor. Solo hago un aporte a lo que está planteando. Tiene razón. No olvidemos que el conflicto nuestro es que lo ético, igual que otras como la espiritualidad cristiana, la sexualidad humana, la corporal humana, están ausentes. Pero es justamente lo que sucedió con el dispensacionalismo que se nos planteó. Ahora, en el contexto nuestro, por eso no aprendimos ética, aprendimos moral. ¿Y sabe qué peor? La moral consecuencialista. Si me porto mal, me castigan. Si me porto bien, me premian. Y así creemos que vamos con Dios. Y por eso yo puedo hacer todo lo malo que quiero y pedirle perdón, que ya va a salir del problema, pues. Y ese tipo de relaciones es la que le hace daño a nuestras iglesias. Y como bien dijo nuestro hermano, tenemos que apuntar hacia lo ético. La ética nos habilita para la vida, no lo olviden. La ética nos habilita para producir vida y vida en abundancia. Lilia Ramírez, por favor. Sí, gracias. Pensando en esa transformación de nuestras comunidades a nivel local, ¿verdad? Que es que más hablamos. Pero eso, sin duda, debe permearse hacia la estructura en general de la denominación. Y lamentablemente muchos presbiterios, a veces el sínodo, la misma asamblea general, tienen áreas, por no decir que todo, ¿verdad? Pero algunas áreas bien tóxicas. Y lamentablemente la realidad de eso lo aprendí dependiendo de quién estuviera en el liderazgo del presbiterio, o nos abrían más la puerta para en los ministerios hispanos, nos apoyaban más o lo cierran, ¿verdad? O igual los procesos de ordenación. Y a nivel nacional, lo que son los comités. Lamentablemente, participando en los comités nacionales, vi, bueno, no sé si hay otra mejor palabra que pudrición de lo que es una organización, ¿cómo se diría? No un ministerio. O sea, lo que yo viví a nivel de asamblea general y de comités, no era la experiencia de ministerio que yo estaba esperando cuando iba. Iba con mucha ilusión, esperando. Tú sabes, el poder servir a la iglesia en un ministerio a nivel nacional, y de verdad que fue bien decepcionante. Entonces, yo creo que nos queda el reto porque siguen las cosas como se manejan a nivel institucional en la asamblea, por lo menos, bueno, en las oficinas en Louisville. No creo que haya cambiado mucho, no estoy tan 100% segura de que sigue siendo así, pero no creo que haya cambiado mucho. Entonces, el ver ese tipo de cosas, cómo se maneja el personal, cómo se despiden los empleados, cómo hay ciertas políticas que para mí son de represión. Sí. Cuando una persona, un empleado no puede, tú sabes, te cantan la carta yo apliqué una vez a una posición y me cantaron muy bien la carta antes, como diciendo, ok, tú has sido de ACREG o de otros comités y estás acostumbrada a estar protestando, pues como empleada no. Entonces, es realmente un reflejo, ¿no? De tal vez lo tóxica que es nuestra institución como tal y el reto de poderlo cambiar. Gracias, hermana. Gracias por su valentía, esta denuncia pública que hace. ¿Verdad? Pues bueno, yo diría, son organizaciones humanas en camino de perfección. Somos perfectibles y creo que esa es la esperanza que dejamos ahora. Miami Sound Machine. Vamos a ir con José y con Ale. Adelante, por favor. Gracias, Pastor José. En Miami Sound Machine, es cierto, estamos acá.
a mí me llamó muchísimo la atención y fue como en inglés se dice un aha moment cuando usted mencionó la acción terapéutica de Dios y todo lo que eso significa y cómo eso se manifiesta en una comunidad plena. Y no tengo mucho más que decir después de lo que dijo Adolfo, porque estoy 100% de acuerdo con lo que él estaba diciendo. O sea, uno tiene y una tiene que mirarse a una misma y decir cómo yo estoy no reflejando la imagen terapéutica de Dios en los espacios donde me muevo. Nuestras reuniones, nuestras conversaciones, nuestros momentos juntas pueden ser muy tóxicos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos perpetuado unas palabras o un hacer violento sin darnos cuenta, utilizar los mismos procesos para violentar a otra gente. Y es bien fácil señalar a la otra persona, es muy difícil ver cómo uno está contribuyendo. Así que para mí en inglés se dice convicted, o sea, convida, ¿verdad? A que una misma mire cómo yo puedo no reflejar esa acción terapéutica de Dios, olvidarme de lo que la otra persona está haciendo y pensar cómo es que yo no contribuyo a la acción terapéutica de Dios. Me encanta esa visión, se la agradezco y yo la voy a escribir, la voy a pintar, la voy a dibujar, la voy a de todo. Por favor, porque la realidad es que nuestra mentalidad es ver a Dios iracundo, ¿verdad? Esa visión iracunda de Dios versus esa acción terapéutica de Dios. Así que le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted. Pues, hermanos y hermanas, yo les agradezco mucho. Creo que esto voy a dejarlo hasta aquí ahora. ¿Está bien, Rosita? Y sí, claro. Dejo aquí ya ahora, agradeciéndoles muchísimo su atención, su aporte, maravilloso aporte. Y aquí estamos para servirles. Bendiciones, bendiciones para ustedes. Ahora voy a tomar mi almuerzo. Ahora es tiempo de almuerzo en Guatemala, así que buen provecho para todos y todas. Muchas gracias. Espere un momento, Rafita. Vamos a terminar con una oración y Magdalena, si quisieras llevarnos a Dios en oración. Muchas gracias, Rafita, por incomodarnos de esta manera, porque de esto se trata este espacio, de salir de aquí incómodos, molestos y molestes con nosotros mismos, de tal manera que dejemos que abramos nuestros corazones a Dios y a la obra que el Espíritu Santo verdaderamente quiere hacer a través de cada una que hemos sido llamados, pero también nuestras comunidades de fe. Así es de que gracias por esto. Magdalena, ¿podrías llevarnos a Dios en oración para concluir, por favor? Amén. Con gusto, Rosa. Oremos. Dios, Padre, Madre, tú que insistes en reunir a tu pueblo bajo tus alas, así como la gallina junta a sus polluelos. Haznos conscientes de la violencia que perpetuamos, de los espacios tóxicos que reforzamos, con nuestras palabras y con nuestros silencios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Dios mediante, Gracias nos vemos la próxima semana. Ahí les mando el material. Ahí les mando el material. Gracias. Excelente. Gracias. Excelente todo.